Amado Padre Celestial, mientras nos preparamos para escuchar tu palabra, te pedimos que ilumines nuestros corazones y nuestras mentes. Danos la sabiduría para entender tu mensaje y la gracia para recibirlo con humildad y con fe. Que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento para que podamos aplicar tus enseñanzas en nuestras vidas. Abre nuestros ojos a la verdad de tu palabra, Padre, y fortalécenos para vivir de acuerdo a ella. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, nos sentamos y pueden abrir sus Biblias en Judas. Judas. La pequeña epístola de Judas. El libro antes del Apocalipsis, ¿verdad? La página 1264 de las Biblias que están en las bancas, 1264. Ahora, para los que nos visitan, estamos teniendo una serie de mensajes sobre la epístola de Judas, una serie expositiva, versículo por versículo, sobre la carta o la epístola del apóstol Judas. Ya hemos visto el primer versículo que dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. ¿Verdad? Vimos ya dos mensajes basados en ese versículo. Y hoy vamos a estar enfocados en el versículo 2, que continúa diciendo: misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Una vez había un joven que se enfrentaba a muchas decisiones en su vida en cuanto a su futuro. Este joven tenía que gobernar un pueblo difícil de manejar y tenía que ser el líder de este pueblo. Y por lo tanto este joven iba a enfrentarse a todo tipo de dificultades. Y en ese estado, Dios se le acerca y le dice: pide lo que quieras y se te dará. Pide lo que quieras y se te dará. Y todos sabemos quién es ese joven, ¿verdad? Salomón. Él pidió sabiduría, él pidió entendimiento, ¿verdad? Él fue capaz de mantenerse alejado de su orgullo, de su ego. Él no pidió placer para sí mismo, él no pidió cosas de este mundo, él no pidió prosperidad personal. Él pidió las cosas principales, pidió sabiduría, pidió lo que en verdad necesitaba en ese momento. Y yo me pregunto esta mañana, si se nos diera la misma oportunidad, Dios viene y nos dice: pide lo que quieras y se te dará. ¿Qué pedirías? ¿Qué pedirías? ¿Cuál sería tu respuesta? Pero aún mejor creo que sería: ¿qué pedirías por los demás? ¿Verdad? Pide lo que tú quieras por tus hijos. Pide lo que tú quieras por tu familia. ¿Qué pedirías para ellos? ¿Verdad? Porque cuando pedimos algo para nosotros, muchas veces se nos nubla la mente con nuestro propio interés. Entonces, por eso creo que es más útil decir: ¿qué pedirías por los demás? ¿Qué pedirías por tus amigos? Es una pregunta interesante. Si le preguntamos al apóstol Judas: Judas, ¿qué pedirías por los demás? Bueno, la respuesta la tenemos en el versículo 2. Él pediría ¿qué? Misericordia, paz y amor. ¿Verdad? Ya hemos visto, como dije, el versículo 1, donde tenemos la descripción del autor, la descripción de la audiencia. ¿Verdad? Estos primeros dos versículos empiezan con trillizos, si se puede decir, con grupos de tres. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos tres cosas del autor. Tenemos su nombre, tenemos su oficio y tenemos su conexión o su relación, ¿verdad? Él es Judas, él es siervo y él es hermano de Jacobo. En segundo lugar tenemos tres cosas de su audiencia. Nos dice que su audiencia son los llamados, son los amados y son los guardados.
Y ahora tenemos 3 cosas más. Tenemos una bendición triple, ¿verdad? El mensaje de hoy se llama una bendición triple. No como está en el boletín, fue un error. Se llama una bendición triple, ¿verdad? O una triple bendición. Judas aquí les está diciendo a ellos, esto es lo que yo quiero que Dios les dé en el inicio de mi carta. Esta es mi bendición para ustedes. Y Judas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos está diciendo que esto es lo que más necesitamos como creyentes. Por eso, esto es lo que pido por ustedes, dice Judas, que tengan misericordia, que tengan paz y que tengan amor. Pido a Dios que estas cosas las tengan y que las tengan ¿cómo? Multiplicadas. Multiplicadas. Y estas cosas son mucho mejores que las cosas mundanas. Estas son las cosas que debemos buscar en vez de lo material, en vez de lo temporal, en vez de lo terrenal. Estas son las cosas importantes. Estas son las cosas con que Dios nos bendice. O sea, primeramente, Él, que Él es el gran dador de todas las cosas, nos da estas 3 cosas en abundancia si las buscamos. Hoy vamos a ver 4 puntos, no 3. En primer lugar, lo primero que desea Judas hacia el pueblo de Dios es que tengan ¿qué? Misericordia. Misericordia. Es la primera palabra del versículo 2. Y esta palabra para nosotros los creyentes debe ser como una melodía dulce, ¿verdad? Debe ser algo dulce, misericordia. ¿Por qué? Porque es allí donde empezó nuestra vida cristiana. Sin misericordia no hay vida cristiana. Es allí donde empezó nuestra vida espiritual. Así es como comenzamos nuestro camino como cristianos. Cuando decimos, Dios, sé que soy un pecador, ten misericordia de mí. Ten piedad de mí, pecador. Y así es como pasamos a la vida cristiana. Esa es la esencia de nuestro día a día. Sus misericordias son nuevas cada mañana y debemos buscar sus misericordias. Le pedimos al Señor cada día que muestre su misericordia. Es algo que nunca nos debemos cansar de pedir. Es algo que nunca superamos. Oh Señor, muestra tu misericordia. Como si leemos el Salmo 107, es una petición constante de misericordia a Dios. Es algo que nunca podemos gastar. Es algo que nunca nos podemos gastar de pedir. Misericordia, misericordia, misericordia. Es algo que necesitamos constantemente. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. Porque todos los días ofendemos la santidad de Dios. Porque todos los días insultamos su nombre. Y para entender la misericordia es necesario ponerla en el contexto de la ira divina. La ira divina, ¿verdad? Lo que produce la miseria humana. Como leímos hoy en nuestro boletín, en la confesión de Westminster, en la pregunta 17, ¿en qué estado sometió la caída a la raza humana? La caída sometió al hombre a un estado de pecado y miseria. También la pregunta 19 dice, ¿en qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? El catecismo responde, debido a su caída, toda la raza humana perdió la comunión con Dios. Está bajo su ira y maldición y expuesta a todas las miserias de esta vida, a la muerte misma y a los sufrimientos del infierno para siempre. Esa es la miseria de la humanidad, ¿verdad? La muerte y las penas del infierno para siempre. Y es en el contexto de la miseria, es en el contexto de su ira, que Dios trae misericordia. Y cuando lo vemos en ese contexto, más agradecidos vamos a estar de su misericordia, ¿o no? Su tierna compasión, su tierna misericordia. Y eso trae alivio a nuestras vidas, ¿verdad? Como en el Salmo 70 también, al final del Salmo 70 dice, pero yo estoy afligido y necesitado. Oh Dios, ven pronto a mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Señor, no te tardes. El salmista está diciendo, Señor, necesito tu pronta ayuda.
Soy un pecador y necesito alivio, necesito tu misericordia. Y solo Dios es el autor de la misericordia. Él se describe como el Padre de las misericordias y su misericordia debe ser recibido de su mano. Tenemos que ir a Él, tenemos que buscarlo de su mano. Solo Él es el único que puede proporcionar misericordia, nadie más. ¿Verdad? Y para que no estemos tentados a pensar que lo hace en pequeñas gotas, ¿verdad? Una gota aquí, una gota allá. Él se describe como ese Padre de misericordia, como Él es rico en misericordia. Él se describe en lenguajes generosos, que Él es abundante en misericordia. En los Salmos se describe de esa manera. Dios quiere que por medio de su palabra seamos persuadidos de su misericordia. Y debemos creerlo porque Dios mismo lo ha dicho. Él es un Dios rico, lleno y abundante de misericordia. ¿Verdad? Y los cristianos de manera particular son esos recipientes de misericordia. Si recuerdan esas palabras de Romanos capítulo 9, cómo el cristiano es descrito como una vasija de misericordia, un vaso que se llena de misericordia. Esa es una imagen hermosa. Somos vasos de misericordia, un vaso creado por Dios en el que Él se complace en derramar su divina misericordia. ¿Verdad? Vemos misericordia, por ejemplo, en el perdón de nuestros pecados, que no es algo merecido, no es algo que se gana, es una misericordia que se da, el perdón de los pecados. Vemos misericordia en que somos aceptados en el Señor, somos aceptables a Él por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Por lo tanto, no podemos presentarnos a Él sin su misericordia. Es su misericordia lo que nos da, acceso a Dios. ¿Verdad? Él nos corona y nos muestra misericordia en este mundo y en la eternidad. Y Él se complace en mostrar misericordia a su pueblo. Él se complace en mostrar misericordia. Él se complace cuando nos sostiene en la angustia, en medio de todos los golpes, en medio de todos los reveses que sufrimos, en medio de todas las aflicciones. Dios nos visita en cada una de esas situaciones con misericordia. Otra vez en el Salmo 7 se dice una y otra vez cómo la gente clama por su misericordia. Y Dios los escucha. Dios nos escucha desde el abismo más profundo y nos conduce a prados, nos conduce a la libertad, nos conduce hacia su gracia. Él es un Dios entonces que tiene multitudes de misericordias. Sus misericordias también son descritas como por encima de los cielos, como inescrutables, como incontables. No puedes envolver tu mente en tu misericordia. Es imposible contar su misericordia. Tú puedes usar todas las computadoras hoy en día, las computadoras más poderosas del mundo, y ninguna puede medir la misericordia de Dios. ¿Y qué hace eso? Cuando entendemos su misericordia, eso mata nuestro orgullo. Eso destruye nuestro orgullo. Porque ser un receptor, ser un vaso de su misericordia, ¿qué produce? Humildad. Produce humildad. Cuando yo sé que Dios ha mostrado misericordia a mi vida, eso produce humildad. Porque sé que no lo merezco. Sé que merezco todo lo contrario. Sé que no me lo gané. Sé que no fue por mis obras. Y eso produce humildad en mi vida. Y vengo a Él como un mendigo, pidiendo más misericordia. Vengo a Él como un pobre espiritual, pidiendo más gracia. Y Él la da. Venimos a Él como esos necesitados que estamos en bancarrota, que no tenemos nada que ofrecerle. Y venimos a Él pidiendo misericordia a través de la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor se complace en darnos esa misericordia. Y el cristiano en su vida
debe magnificar sus misericordias. Debemos magnificar sus misericordias. Debemos ir hacia esas misericordias que Dios nos ha dado, en cualquiera que sea nuestra condición, cualquiera que sean nuestras circunstancias, cualquiera que sean nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras lágrimas, nuestro quebrantamiento, en cada una de nuestras dificultades debemos magnificar sus misericordias, porque aún en cada una de nuestras pruebas, todavía sus misericordias son incontables, todavía sus misericordias son infinitas. Y debemos magnificarlas tanto con nuestros corazones y con nuestras mentes. Tenemos que pensar en ellas, debemos de empaparnos en sus misericordias. Debemos entenderlas más profundamente. Y eso nos da contentamiento incluso en medio de la dificultad. Debemos vivir de la misericordia de Dios. ¿Y qué le hace eso al cristiano? Bueno, como dije, eso nos da humildad. Eso nos cambia, eso nos transforma, ¿verdad? ¿De qué manera? Bueno, el que sabe que recibió misericordia, ¿qué va a hacer? Va a dar lo mismo. También va a dar misericordia. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos recibirán misericordia. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 12? Romanos capítulo 12, después que el apóstol Pablo nos predica todo el Evangelio, en los primeros 11 capítulos, él describe todo este Evangelio como las misericordias de Dios. Y él dice en el capítulo 12, versículo 1 y 2, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad? Por todo este Evangelio que les prediqué antes, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Qué pasa cuando entendemos las misericordias de Dios? Vamos a vivir de esa manera. Vamos a vivir de esa manera. Y podemos decir que aquellos que entienden más de la misericordia de Dios son aquellos que van a dar más misericordia. Aquellos que viven sus vidas sin dar misericordia son aquellos que menos entienden sobre la misericordia de Dios. Porque su misericordia nos cambia y nos transforma. Y no estamos hablando de esa misericordia barata y superficial, ¿verdad? Que el mundo ama. Esa misericordia que dice, haz lo que quieras, vive como quieras, di lo que quieras, puede ser el diablo que tú quieras, no importa porque todo es misericordia y todo se te perdona. Esa no es la misericordia bíblica. La misericordia bíblica nos transforma, nos cambia, como leímos en Romanos 12. Y cuando entendemos misericordia, damos también misericordia. Y por eso debemos de profundizar en sus misericordias. Entonces, eso es lo primero que Judas pide por el pueblo de Dios. Lo primero que Judas pide es ¿qué? Misericordia, y que esa misericordia le sea multiplicada. Judas dice, quiero que les den lluvias de misericordia, quiero que haya derramamiento de misericordias en sus vidas, quiero grandes efusiones de misericordia en sus vidas. Segundo, ¿cuál es la segunda palabra? Paz. Lo segundo que Judas desea para el pueblo de Dios es la paz. Podemos pensar tanto en la paz externa como la interna, ¿verdad? En primer lugar, hay paz externa con Dios, y esta paz externa se lleva a cabo a través de la venida del Señor Jesucristo, quien obtiene un registro justo en su vida perfecta, y este registro se transfiere a su pueblo. La culpa es tomada sobre Cristo, es pagada en su totalidad, la deuda es cancelada en la cruz de Cristo, las demandas del castigo están satisfechas y eso obtiene paz para con Dios. ¿Verdad? Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿verdad? De modo que esta gran obra del Señor Jesucristo toma a un pecador que está en enemistad con Dios, que está en guerra con Dios. ¿Y qué hace? Trae paz con Dios a través del Evangelio. Y ahora hay una paz externa. Ahora tenemos paz con Dios. Ahora mi relación con Dios es paz cuando antes era de hostilidad, cuando antes era de enemistad, cuando antes odiaba a Dios, ahora lo amo y estoy en paz con Él gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay una paz interna, la paz que menciona la Biblia que sobrepasa todo entendimiento, la paz serena de Dios que es parte del fruto del Espíritu. Y esta paz puede existir entre Dios y el hombre y también debe de existir entre el hombre y el hombre. Y es la paz entre Dios y el hombre el requisito para que haya paz entre el hombre y el hombre, o entre el hombre y la mujer. ¿Verdad? Cuando hay enemistad, la paz produce reconciliación, ya sea con Dios o ya sea con otras personas. Y esto es algo que debe ser también apreciado dentro de la casa de Dios. Si leemos, por ejemplo, en el Salmo 122, leemos de manera repetida cómo se pide, cómo se ora clamando a Dios que traiga paz a su iglesia, que traiga paz en medio de su pueblo. Pide paz, paz y paz. Y esa paz es esa tranquilidad, esa quietud de conciencia que viene como resultado del Evangelio. Pero debemos de entender también que la paz con Dios resulta en una guerra contra el pecado, ¿no? La paz también trae guerra contra el pecado. No puedes tenerlo de otra manera. Es como cuando una nación es amigo o está en paz con otra nación. Son aliados. ¿Qué pasa cuando van a guerra? Se unen para pelear juntos. ¿Verdad? Tus enemigos son mis enemigos. Y si tenemos paz con Dios, eso significa que tenemos que estar en guerra contra lo que Él odia. Y eso es el pecado. Tenemos que ser enemigos del pecado. Dios se opone al pecado. Y en la reconciliación con Dios nosotros también nos oponemos al pecado. La paz de Dios es también oponerse al pecado. Pero también la paz con Dios también trae obediencia. Cuando tenemos paz con Dios, eso nos capacita para obedecer al Señor con una conciencia limpia por amor a Él. Cuando hay paz con Dios, entonces hay una capacidad de obedecer al Señor con un corazón puro y con motivos correctos. Y también nos permite buscar la paz para con los demás. En Romanos 12, 18 dice, en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. ¿Verdad? No siempre es posible, por eso dice en cuanto de ustedes dependan. Y también tenemos que entender que los que están fuera de Cristo, si hoy tú estás aquí fuera de Cristo, si hoy no eres creyente, si hoy no has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, debes entender que estás bajo la ira de Dios. No estás en paz con Dios. Todavía existe hostilidad entre tú y Dios. Hay guerra, hay enemistad y vives bajo los cielos oscuros de un Dios enojado. Y no puede haber paz sino por su provisión, así como con la misericordia. No puede haber paz sin el príncipe de paz. No puede haber paz sin el Señor Jesucristo. No puede haber reconciliación por medio de la obra del Evangelio. Este mundo no puede ofrecer esa paz. Este mundo no puede proveer esa paz. Y esta es una condición desesperada en cada ser humano. Y esa paz solamente la provee nuestro Dios y el Señor Jesucristo. La pregunta para nosotros es, ¿estamos bajo la ira de Dios? ¿O estamos en paz con Dios? ¿Somos recipientes de su paz? ¿O todavía vivimos bajo su ira? ¿Verdad? Y cuando pensamos en todas estas cosas, eso nos hace ver cuán precioso es el Evangelio para nosotros.
Cuando meditamos en estas cosas, vemos cuán hermoso es el Evangelio. Y necesitamos una y otra vez oír y hablar de estas cosas, del Cristo crucificado. Necesitamos hablar una y otra vez de la fe, del arrepentimiento, de huir hacia el Señor Jesucristo, de entender lo que Él de lo que Él nos ofrece en el Evangelio. Y necesitamos entender que necesitamos la paz de manera desesperada. Por lo tanto, debemos ir a Él, porque solamente es en Él donde necesitamos, donde buscaremos esa paz, donde vamos a encontrar esa paz. Pero también necesitamos, hermanos, preservar la paz. Necesitamos preservar la paz. Porque cuando el pecado entra, ¿qué pasa? Cuando el pecado entra hacia nuestras vidas, la paz huye, la paz corre, la paz sale. En términos de la paz interna, ¿verdad? No se rompe la paz externa con Dios, pero rompe la paz interna, rompe esa tranquilidad, rompe esa quietud de la conciencia. Eso se interrumpe, se perturba. Cuando el pecado es entretenido y no es controlado, cuando el pecado es cultivado en lugar de ser mortificado, perdemos un sentido de paz. ¿Verdad? Y a menudo también perdemos esa seguridad que hemos estado hablando los jueves en el estudio bíblico. Y muchas de estas cosas se pueden rastrear hacia estos pecados. Por eso debemos de ser asesinos de pecados, debemos crucificarlos, ejecutarlos, porque cuando el pecado entra, la paz sale. Pero se ha dicho que si la gracia es la semilla de la gloria, entonces el pecado es la semilla del dolor. Y si queremos preservar la paz, entonces debemos de alimentarnos siempre de su palabra, de las ordenanzas que Dios nos ha dado, de la lectura de la palabra, de la oración. Y al mismo tiempo también tenemos que rechazar lo que este mundo nos ofrece. El mundo de manera constante se nos presenta con una comida que parece muy rica, parece deliciosa. El mundo de manera constante pone su plato frente a nosotros y nos dice, come todo lo que quieras. Pero esas cosas no son buenas para nuestra salud espiritual. Son cosas malvadas, son cosas destructivas. Necesitamos apartar nuestros rostros del plato de este mundo y necesitamos alimentarnos de Cristo y de su palabra. Necesitamos venir y saturarnos de los medios de gracia, tanto públicos como privados, para encontrar nuestras almas satisfechas en las cosas del cielo. ¿Verdad? También necesitamos cultivar esa paz de manera corporativa en nuestra congregación. ¿Verdad? Es un gran pecado que provoca a Dios perturbar y destruir la paz del pueblo de Dios. Y entonces Judas, en segundo lugar, pide paz para su pueblo. Pide paz para su pueblo. Y ahora, en tercer lugar, pide amor. Amor, ¿verdad? Misericordia, paz y amor. Y aquí también, como con la paz, también hay un sentido en que el amor y el odio son como dos caras de una misma moneda. Porque amar lo puro, amar lo espiritual, también significa odiar el pecado. Y cuanto mayor es el amor por Dios, mayor es el odio por el pecado. Y cuanto mayor es el amor por el pecado, mayor es el odio por Dios. Y uno de los elementos esenciales del amor es el dar. Es dar. Como nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Dio.
dio lo más preciado para él. ¿Verdad? ¿Se acuerdan en Cantar de los Cantares, en la reunión de matrimonio, en el capítulo 8, que nos dice que el amor es tan fuerte como la muerte? El amor es tan fuerte como la muerte, ¿verdad? Y en un sentido está diciendo que el amor da todo, hasta la vida si es necesario, ¿verdad? Yo diría que la mayoría de los padres que aman a sus hijos darían sus vidas por sus hijos, ¿verdad? El marido daría su vida por su esposa. Un amigo piadoso moriría por su amigo. Y el amor tiene esa fortaleza, el amor tiene ese poder que impulsa a las personas a hacer cosas que de otra manera no lo harían, ¿verdad? Y nuestro amor por Dios debe ser exclusivo. Nuestro amor por Dios debe de ocupar un lugar único en nuestras vidas, un lugar que no ocupe nadie más. Nuestro amor por Él nos hace que también le obedezcamos, que actuemos, que nos deleitemos en Él. El amor nunca es pasivo, el amor siempre es activo, siempre actúa. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si me aman, guarden mis mandamientos. Siempre es activo. Y muchos de nuestros problemas, muchos de los desafíos que nosotros enfrentamos en nuestra vida cristiana es falta de amor por el Señor. Falta de amor por el Señor. ¿Verdad? Muchas veces decimos, sí, yo amo a Dios, sí, yo amo a Jesús. Pero muchas de nuestras batallas con el pecado, muchas de las luchas que enfrentamos de manera personal o de manera corporativa, se puede rastrear hacia una falta de amor a Dios. Porque muchas veces lo amamos muy poco. Lo amamos muy poco. Y el hecho es que la mayoría de las veces lo vemos, o sea, lo podemos ver. Y si amamos a Dios muy poco, ¿es por qué? Porque amamos otras cosas demasiado. Porque amamos otras cosas demasiado. Cuando tenemos muy poco amor por el Señor, ¿verdad? Y eso se muestra, por ejemplo, en la falta de asistencia a la iglesia, eso se muestra en la falta de las disciplinas espirituales, eso se muestra en la falta de oración, ¿verdad? Cuando lo amamos muy poco, es porque amamos otras cosas por encima de Él. Porque estamos amando de manera desmedido. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. ¿Verdad? Pero amar otras cosas de esa manera, la Biblia lo llama como idolatría. Idolatría es poner otra cosa, ya sea a alguien, en el asiento que solo a Cristo le pertenece, en el asiento y en el trono que solo a Dios le pertenece. Y cuando amamos a Dios de esa manera, cuando amamos a Dios de manera genuina y de manera exclusiva, ¿cómo se va a ver eso en el creyente? Vamos a amar también a los demás. Así como con la misericordia, así como con la paz, vamos también a amar a los demás. Lo que fluye de manera natural de un amor genuino a Dios es un amor también genuino ¿hacia quién? Hacia los demás. Un amor profundo en donde damos nuestras vidas, damos nuestros dones, damos nuestras habilidades, donde nos esforzamos para amar a nuestro prójimo. Y no solamente a nuestros amigos, no solamente a los creyentes, no solamente a nuestros familiares, ¿también a quién? A nuestros enemigos. También amamos a nuestros enemigos. ¿Verdad? Muchas veces decimos, ¿en verdad tengo que amar a esa persona? ¿Tengo que amar a esa persona? ¿Tengo que entregarme a esa persona? O sea, me cae muy mal. ¿Ah? ¿Sí? Tienes que amar también a esa persona. ¿Verdad? Como leímos en 1 de Pedro 1, donde debemos tener un amor ferviente por los hermanos y por los demás. ¿Verdad? En el versículo 22 de 1 de Pedro 1 dice, puesto
que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¡Wow! ¿Verdad? Cuanto más ferviente es el amor, cuanto más ferviente es el fuego del amor, más intenso será ese fuego. ¿Verdad? Debemos tener también un amor genuino por los hermanos y por los demás. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor dice en Mateo 25:40? Cuando Él dice, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. A mí lo hicieron. ¿Verdad? Amar a los hermanos es amar a nuestro Señor Jesucristo. El amor hacia ellos, el amor hacia el cuerpo de Cristo es amor hacia la cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vemos unos a otros y nos preguntamos, ¿cómo puedo yo invertir en esta persona? ¿Cómo puedo amar yo a esta persona? ¿Qué necesita esa persona que yo pueda ofrecerle? Eso es amar de manera intencional. ¿Cómo puedo contribuir a la salud espiritual de esta persona? ¿Cómo puedo orar por ella? ¿Cómo puedo negarme a mí mismo para amar a esta persona? Aun cuando sea incómodo para mí, aun cuando tenga que dar mi tiempo, aun cuando tenga que dar mi dinero, aun cuando tenga que dar mis pertenencias. Pero debemos amar también a los demás. No debemos ser indiferentes, no debemos ser desinteresados y solamente amar cuando nos conviene. Debemos amar en todo lugar y en todo momento, y negarnos a nosotros mismos y amar genuinamente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nos amamos a nosotros demasiado. Nos amamos demasiado a nosotros. Siempre es mi consuelo, siempre es mi honor, siempre es mi comodidad, siempre es mi honra, siempre es yo. Y cuando es así, amar a los demás se hace muy difícil. Muy difícil. Pero para que eso suceda, entonces debemos tener amor a Dios, un amor generoso, un amor sumiso y también amar a las personas. Y yo doy gracias a Dios por algunos aquí que aman de esa manera. Aquí en esta iglesia hay varios que aman de esa manera. Y yo le doy gracias a Dios y alabo a Dios por eso. Y en cuarto lugar, Judas dice, misericordia, paz y amor que les sean multiplicados. Multiplicados. Estas cosas deben ¿qué? Multiplicarse. No se pueden estancar. No se pueden quedar en un solo nivel. Deben multiplicarse. Nunca puedes decir, ya tengo misericordia suficiente, ya tengo paz suficiente, o ya tengo amor suficiente. No. Siempre hay que multiplicarlo. Judas nos está diciendo, estas bendiciones que yo deseo para ustedes, no solamente las deseo que se multipliquen. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que también Pedro, él dice una vez, añadan a su fe virtud, y a la virtud su conocimiento, y así sigue. Añadan. Y también, en 1 de Pedro 1, lo que leímos, él dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Dice lo mismo que Judas. Eso quiere decir que debemos crecer en estas bendiciones más y más. Debemos crecer en estas bendiciones más y más. Yo, como el pastor de la iglesia, quiero ver estas gracias multiplicadas en sus vidas. Debe haber yo siempre digo que debe haber como un descontento o una insatisfacción santa, de nunca estar contentos con la paz que tenemos, o con el amor, o con la misericordia que tenemos. Debemos anhelar más y más, buscar más y más. ¿Verdad? Como esa esposa también en Cantar de los Cantares, que desea que su esposo le muestre más amor y más amor y más amor y más amor. Así también debemos buscar más expresiones de la misericordia, el amor y la paz de Dios y también de nosotros hacia los demás. ¿Verdad? Debemos orar, oh Señor, necesito más cantidad de paz.
Necesito más cantidad de misericordia. Necesito más cantidad de amor y de más calidad. ¿Y por qué? Porque la abundancia de estas cosas honra a Dios. La abundancia de estas cosas glorifica a Dios. ¿Se acuerdan en Juan 15? Donde nuestro Señor dice que a través de la abundancia, donde el pámpano se permanece en la vid, cuando la rama es podada y da más fruto, es allí donde Dios es glorificado. Dios se glorifica a través de la abundancia del fruto espiritual del creyente. ¿Verdad? No se conformen con un blueberry. No se conformen con una fresita. Debemos de crear campos llenos de fruto. Campos, cientos, miles de hectáreas llenos de fruto espiritual. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro fin principal? Glorificar a Dios. Y lo hacemos a través de ¿cómo? De nuestro fruto espiritual. ¿Verdad? Queremos que estas cosas se multipliquen. Se multipliquen. Pero a través de este versículo, Judas también nos da una advertencia. Judas nos está dando una advertencia. Si yo te pregunto esta mañana, ¿qué deseas que se multiplique en tu vida? ¿Qué estás buscando que se multiplique en tu vida? Muchos buscan que se multiplique, por ejemplo, un mejor trabajo. Muchos buscan que se multiplique su dinero. Muchos buscan que se multiplique su salud. Muchos buscan que se multiplique su belleza física. Muchos buscan que se multiplique sus estudios. Muchos buscan que se multiplique esto y aquello. Pero esas no son las cosas que Judas nos pide que se multipliquen. La mayoría de las personas quieren ver todas estas cosas terrenales multiplicadas. Pero muy poco buscamos las cosas espirituales que se multipliquen. Muchas veces tenemos un descontento con las cosas que tenemos de este mundo, pero no tenemos un descontento con nuestra vida espiritual. Creemos que estamos muy bien y no buscamos la multiplicación de estas cosas. Lo deseamos muy, muy poco. ¿Se acuerdan en Lucas 12? Donde está este hombre rico, multiplicando sus graneros, multiplicando sus riquezas, donde tiene que construir graneros más grandes, porque ya no cabe todo lo que ha multiplicado, donde no hay ningún interés en lo espiritual, donde no hay ningún interés en su alma. Y el Señor viene y le dice, en el versículo 21, eres un gran tonto, eres un gran necio. ¿No entiendes que estas cosas no sirven para nada? ¿No entiendes que tu alma va a ser requerida de ti? Es como si le dijera, no cambies una corona por una migaja. No cambies lo temporal por lo eterno. ¿Verdad? Luego en el versículo 21 allí dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Verdad? Debemos desear la multiplicación de la gracia, de la misericordia, de la paz y del amor, más que la multiplicación de las cosas mundanas. ¿Verdad? No solamente estamos aquí en cuerpo, con salud, con belleza, con dinero. También debemos esforzarnos en lo espiritual. No solamente debemos de multiplicar tampoco nuestros dones, nuestros talentos. Debemos desear la multiplicación de la misericordia, de la paz y el amor en nuestras vidas. Debemos de cuidarnos de los engaños, de las riquezas, de la decadencia, de la gracia. ¿Verdad? Cada creyente está como en un río, donde estamos nadando contra la corriente y estamos avanzando. Pero ¿qué pasa si te detienes? No te quedas quieto. La corriente te lleva para atrás. Siempre vas hacia adelante o vas para atrás. Nunca hay una posición estática dentro de la vida cristiana. Siempre nos estamos moviendo hacia una dirección u otra. O estamos avanzando o estamos retrocediendo. Ahora se acuerdan cuando David cayó en su pecado.
Él estaba retrocediendo. Debemos traer crecimiento espiritual en nuestras vidas y multiplicar la misericordia, la paz, el amor y cada una de las gracias que Dios nos ha dado. Entonces te pregunto, hermanos, una vez más. ¿Está la misericordia, la paz y el amor siendo multiplicadas en tu vida? ¿Estás siendo diligente en entender mejor y profundizar en estas áreas? ¿Verdad? ¿Estamos de verdad buscando multiplicar estas bendiciones espirituales en nuestras vidas? ¿O estamos más enfocados en la acumulación de cosas materiales? ¿Verdad? ¿Qué dijo nuestro Señor? No acumulen tesoros en esta tierra, sino ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Es muy tentador en nuestra sociedad actual perseguir el éxito, perseguir lo material, perseguir el reconocimiento, perseguir la comodidad. Sin embargo, como seguidores de Cristo, estamos llamados a buscar algo mucho mayor que eso. Estamos llamados a buscar algo mucho, mucho mejor que eso. Su misericordia, su paz y su amor. Amén. Vamos a orar. Oh Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque aún en un versículo tan pequeño nos muestras tantas cosas y te damos gracias por ello. Hoy te damos gracias, Padre, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Te damos gracias por tu paz, que nos reconcilia contigo y con todos a través de Jesucristo. Te damos gracias por tu amor eterno e ilimitado hacia con tus hijos. Y te pedimos que estas bendiciones sean multiplicadas en nuestras vidas, tanto las que recibimos de ti, como las que mostramos hacia los demás. Ayúdanos, Padre, a mostrar misericordia a aquellos que nos ofenden o nos hacen daño. Ayúdanos a buscar la paz en nuestras relaciones, en nuestro entorno, siguiendo el ejemplo del Príncipe de Paz. Ayúdanos a amar no solo a aquellos que son fáciles de amar, sino también a aquellos que son difíciles de amar. Y como dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Oh Padre, ayúdanos a buscarte fervientemente, con un corazón dispuesto a recibir y a multiplicar tu gracia, tu paz y tu amor. Que nuestras vidas sean un reflejo del amor de Cristo, mostrando al mundo que nuestras verdaderas riquezas están en Él. Oh Padre, ayúdanos a centrar nuestros corazones y nuestras mentes en lo eterno y que a través de nuestras vidas seas glorificado. Amén.